el ciclo vital de la iglesia. El ciclo vital de la iglesia. Hermano, en Hechos capítulo 2, verso 40 al 47, vamos a darnos cuenta cómo es el ciclo de la congregación. Y ahí vemos un punto, ¿no? La iglesia nace, es decir, inicia como una casa de paz, como una célula de hogar, inicia como un campo blanco, inicia en la sala de una casa, en el patio de adelante de una casa, inicia, amado hermano, como una reunión juvenil, inicia, amado hermano, como un, no sé yo, un momento de conversatorio. La iglesia nace, pero con el pasar del tiempo, la iglesia va creciendo, ya va cogiendo forma. Antes nos reuníamos posiblemente una vez por semana, pero ahora como ya la gente está viniendo y tiene hambre y sed de la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Vamos creciendo y aumentamos un día más de culto, 2 días más del culto, más reuniones, más tiempo, porque vamos creciendo. Pero no solamente debemos crecer y quedarnos ahí, sino que llegamos a multiplicarnos. A multiplicarnos. No podemos, amado hermano, cubrir todas las demandas. No podemos solo una iglesia cubrir toda la demanda y por eso hay que multiplicarnos. El ciclo de la vida de la iglesia es nace, crece, se multiplica porque es eterna. Ya no estaremos ociosos, así que tenemos que nosotros ponernos a pensar por qué razón a veces nos estancamos. Ahora, escuche algo. Escuche por favor en el amor de Cristo. No se confunda, porque hay gente que se confunde al decir, yo voy a la iglesia, yo participo de los cultos, yo estoy en cada servicio, sí, y gloria a Dios por eso. Pastor, pero yo colaboro. Y a veces eso nos engaña, amado hermano, eso nos engaña a nosotros. Y creemos que eso ya es suficiente, hermano. Y no es así. Mire, dice la palabra, usted la acaba de leer en el verso 8. Si estas cosas abundan en vosotros, no estaréis ociosos. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Evitar, amado hermano, bendito Dios, que la obra de Dios se seque. Que la obra de Dios, amado hermano, se detenga. No por Dios, sino por nosotros los líderes. Que no estamos viendo la función vital de la iglesia. La iglesia nace, crece, se multiplica. Se multiplica. Y aquí pongámonos a pensar. ¿A cuántas almas nosotros hemos traído al templo? ¿En cuánto nos hemos multiplicado? Quiero hablar principalmente a los líderes, amados hermanos, y a los que estamos ministrando la palabra del Señor, que hay 10 características que determina que una iglesia sea saludable. Y aquí usted está viendo, amado hermano, las 10 características divididas en 2 grupos. El primer grupo se lo llama, que está como de color mostaza, color amarillo, elementos vitales de la iglesia. Y quiero hablar de estos elementos vitales en primer lugar, para luego hablar de las funciones vitales de la iglesia. Mire, lo primero es lo que toda iglesia debe tener. Lo segundo es lo que toda iglesia debe hacer. ¿Me está escuchando? Lo primero, los elementos es todo lo que la iglesia debe tener. Y la función es lo que la iglesia debe hacer. Amén. Y quiero enseñarle a usted lo que la iglesia debe tener para luego la iglesia aprenda qué hacer. Porque primero queremos hacer las cosas sin tener los medios, los recursos. Y no se puede, hermano. No se puede. ¿Cuánta gente no conoce por ahí que dicen que son pastores, pero no tienen ovejas y no tienen rebaño? No tienen redil, pero son pastores. O se
miran como pastores, se visualizan como pastores, pero no tienen los recursos para ser pastores. Entonces, veamos los 5 elementos vitales que toda iglesia debe tener. Lo primero que toda iglesia, amados hermanos, debe tener es visión. Mire, visión. ¿Qué es la visión, hermano? La visión, amado hermano, es la que nos motiva a hacer las cosas. Es lo que nosotros vemos, es lo que nosotros aspiramos, es la visión la que nos motiva a hacer las cosas. Dice, Dios usa una visión clara e inspiradora para motivar a las personas a la acción. ¿Sí me entiende? La visión, amado hermano, imagínese cómo comenzó Margarita 2. Allá tiene que haber un grupo. ¿Cómo comienza San Miguel? Allá vimos un grupo. ¿Cómo comienza el Ceibo? Porque se vio que allá necesitábamos. Y ya Dios lo dibujó, Dios lo elaboró, nos la puso en la mente, en el corazón y nos motivó para hacer este trabajo. Toda iglesia necesita tener una visión, hermano. Imaginémonos ahora, estamos en un pequeño grupo, una célula de hogar, pero ¿hasta qué tiempo queremos estar ahí? ¿Hasta cuándo será nuestro deseo de permanecer en esa casa? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos visualizamos? ¿Cuánto tiempo vamos a estar ahí en esa sala de hogar? Tiene que haber una visión, amados hermanos. Dios le llamó a Abraham y le dijo, sal y mira la visión. Mira, ¿y qué ves? La arena del mar, las estrellas del cielo. Él vio, ¿no? Y le dijo, así será tu descendencia. Mire, cuán importante es la visión para moverse en acción. Amén. Si usted visualizara a su familia como parte de su ministerio, ¿cuál sería la acción? Evangelizarle a ellos primero. Si usted mirara a su familia como parte de su equipo, usted trabajaría en ellos, hermano. Sin visión no hay acción. Amén. Sin visión no hay acción. Si usted se ve, amado hermano, de aquí a mañana, no, si usted se ve, dice, yo me veo conduciendo un carro, ¿cuál sería la acción que usted debería hacer primero? Aprender a conducir. Porque después, ¿de qué le sirve tener un carro si usted no sabe conducir? Y otro se lo conduzca. O el segundo elemento vital que la iglesia debe tener es el liderazgo. El liderazgo. Mire, después de una visión lo que se necesita es liderazgo. Porque las visiones muchas veces no son claras. Y necesitamos de alguien que la direccione. Necesitamos que alguien direccione la visión, amado hermano. Yo puedo tener una visión de una casa de 3 pisos, amado hermano, pero alguien tiene que direccionarme cómo comenzar. Y es por eso que cada iglesia necesita tener este elemento llamado liderazgo. Dios nos levanta como líderes para servir y preparar a otros para el servicio. El siervo líder. Mire, por favor leamos Éxodo 18:21 y 2 Timoteo 2:2. Mire, Moisés tenía la capacidad para liderar, pero no estaba bien que él lidere solo. Por eso que fue necesario instruirle y decirle que levante otros líderes, que levante a ciertos hombres con cualidades que lo hagan ser diferente a los demás. Hombre, dice aquí, de virtud, temeroso de Dios, de verdad que aborrezcan la avaricia, a ellos ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. La obra es mucha como para hacerlo solo. Amén. La obra es mucha como para hacerlo solo. Se necesita de hombres y de mujeres dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Y ahí donde usted, amado hermano, aparece.
Ahí donde usted sale diciendo, como dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Hermano, no hay nada mejor de colaborar en la obra de Dios. Según de Timoteo 2, versículo 2. Necesitamos gente idónea en el liderazgo. Gente idónea. Gente forzada, gente, amado hermano, con el mismo sentir, con el mismo deseo, con la misma pasión que tú tienes. Hermano, ninguna persona que no ame a Dios como tú amas te va a ser de ayuda en el ministerio. ¿Sí está escuchando esto? Si usted se une con gente que no ame a Dios en el mismo nivel que tú lo amas, él no va a ser de ayuda, sino que va a ser de retroceso. Por eso que Pablo decía, a hombres que tengan la misma pasión que la que tú tienes, llámalos, invítalos, convócalos y hazlos parte del ministerio. Porque si ellos no aman a Dios de la manera que tú lo amas, no van a servir en el ministerio. Siempre va a haber ahora no, por el momento no. Siempre va a haber excusa. Siempre va a haber otra cosa más importante que realizar. Siempre va a haber pretexto. Siempre va a haber, amado hermano, en otra ocasión. Por eso, mis hermanos, por favor, en el amor de Dios, busquen a personas que lo colaboren, pero personas que amen a Dios de la misma manera o mayor de lo que tú lo amas. Porque esas personas te van a motivar a seguir siempre adelante. Nunca te unas a hacer una obra con un perezoso. Dice la Biblia, el perezoso dice, el león está afuera. Mejor quedémonos aquí acá en casa, ¿no? Siempre va a haber excusa para la persona perezosa. Por eso necesitamos de un buen liderazgo. Hermanos, el tercer elemento que necesitamos nosotros tener es el cuerpo ministrante. ¿Qué es un cuerpo de ministros o cuerpo ministrante? Son los colaboradores adentro de la iglesia. Como le decía, amado hermano, usted no puede hacer solo la obra del Señor. Necesita levantar un equipo. Hermanos, cada lugar necesita tener un equipo. Cada lugar necesita tener un equipo. Nosotros necesitamos un equipo aquí en la 6 de septiembre. En Margarita se necesita de un equipo para avanzar. En San Miguel se necesita hacer un equipo para avanzar. En el Ceibo se necesita un equipo para avanzar. Y a esto lo llamamos cuerpo ministrante, como nosotros lo llamamos equipo ministerial. Amén. ¿No? Ahí donde nosotros vemos a los hermanos que están con la capacidad de tratar con los niños, con los jóvenes, las hermanas que pueden estar al frente con las damas, hermanos, los que están al frente de los discipulados, los que están, amado hermano, en lo que es ungieres. Ahí está el cuerpo de ministrante. Dice, Dios nos equipa en diferentes dones y talentos para servir como cuerpo de Cristo. Busque Efesios 4, versos 11 al 13. Cuando el Señor constituyó estos ministerios, no lo creó con el afán de que nos sintamos superiores a los demás, como hoy en día, ¿no? Hoy en día dice, no es que yo soy el apóstol, no, el otro no es que yo soy el profeta, el otro dice, yo soy el pastor, el otro dice, yo soy el evangelista, yo soy el maestro de la congregación. No, hermano, ninguno de los dones, ninguno de los ministerios fueron creados para levantar el ego a nadie, ¿sí?
Pablo dijo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Hermanos, los ministerios sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, si usted tiene un don, usted tiene una capacidad, es para el servicio del cuerpo de Cristo. Úselo, úselo, úselo para bendecir a la congregación, úselo para bendecir a la membresía de ese lugar donde usted está. Úselo, amado hermano, use ese don, ese talento, esa capacidad, úselo para la gloria de Dios. Amén. Úselo, úselo, amado hermano, bendito Dios. Si usted tiene esa capacidad para aconsejar, aconseje. Tiene esa capacidad para enseñar, enseñe. Tiene la capacidad para servir, sirva. Tiene la capacidad para predicar el evangelio fuera de la iglesia, hágalo. Gane almas. Busque lugares donde se puedan evangelizar. Hoy en día la gente cree que ser apóstol es, amado hermano, ser el hombre principal en las congregaciones. Dijo una vez un hermano, yo soy apóstol, ¿por qué? Porque tengo 9 iglesias. Hermano, en ninguna parte eso nos da título de pastor. No. La palabra apóstol viene del griego apostelo, que significa enviado. ¿Enviado a qué? A buscar lugares, campo blanco, lugares donde podamos predicar el evangelio. El apóstol es el hombre comisionado a ir y a examinar un territorio. Diga, ¿sabe qué? En este lugar no hay iglesia, en este lugar no hay lugar de reunión. Aquí sí hagamos uno. Ese es el apóstol. Pastor, ¿cómo cumplimos nosotros? ¿Cómo cumplimos nosotros esta tarea? ¿Cómo cumplimos esta tarea de extendernos, de multiplicarnos, de crecer? Con los recursos que Dios nos da. Y Dios nos da 3 recursos. El primer recurso que Dios nos da es el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. ¿Qué recurso tenemos, hermanos, nosotros para evangelizar? El tiempo. Aproveche bien el tiempo. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 3? Que todo lo que se requiere debajo del sol tiene su tiempo. Primer recurso, tiempo. Segundo recurso, los talentos que cada uno tiene. Si sabe, amado hermano, que hay médicos que son muy buenos evangelistas. Hay médicos, amado hermano, que le dicen, ¿sabe qué? Vamos orando. Y son médicos, son hombres de ciencia, hombres de estudio, pero ahí, amado hermano, sirven también hablándole a las personas que donde la ciencia termina, la fe comienza. Hermano, hay que aprender a utilizar los talentos que Dios nos ha dado. Usted se imagina, amado hermano, los ingenieros de sonido sirviendo con ese talento en las congregaciones. Los hermanos que están en alguna profesión, ¿no? Poderlos servir. Un abogado cristiano puede servir para el reino de los cielos. Hermano, los talentos. ¿Qué recurso Dios nos ha dado? Los talentos. Y el tercero, los tesoros del reino. Los tesoros del reino. Pastor, quisiéramos hacer algo más, pero no podemos, porque no hay recursos. Pero hermano, Dios tiene sus tesoros. Y esos tesoros están al alcance de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los recursos que tenemos, hermano? Tiempo, talento y tesoro. Y aquí, mis queridas hermanas y hermanos, quiero hablar del nexo del texto y del contexto. ¿Qué es esto del nexo del texto y del contexto? La palabra de Dios, escuche bien, la palabra de Dios llegó al ser humano de una manera distinta como la tenemos hoy en día, ¿no? Ese es el texto. Eso es la manera. ¿Cómo comenzaban las iglesias en el Nuevo Testamento? En casas. En otros lugares la iglesia comenzó en subterráneos.
En otros lugares la iglesia, amado hermano, se podía reunir en sótanos. En otros lugares las personas se tenían que reunir escondidas. Porque hoy en día, amado hermano, gracias a Dios, con esto de la libertad de culto, podemos hacer culto en cualquier parte. Podemos reunirnos con libertad, cantar, a orar, amados hermanos. Pero antes no era así. Antes no lo era así. Por esa razón, amado hermano, que el apóstol Pablo aconsejaba que muchas personas le era necesario mejor quedarse soltero por la situación que vivían. Porque estas personas que eran cristianas en el tiempo del apóstol Pablo tenían que dejar casa, trabajo y muchas veces tenían que dejar todo para salvar su vida. Entonces Pablo decía, por la situación que apremia, es mejor que el hombre esté solo o la mujer esté sola. Pero ahora estamos en otro contexto diferente, ¿sí o no? En ese tiempo decía, ay de las que den a luz en esos tiempos. Bendito Dios, dijo una pastora, decía hace tiempo. Por eso que en otros tiempos la mujer tenía un solo hijo. Pero miren este tiempo, ¿cuántos hijos tienen, hermano? ¿Sí o no? Varios hijos. El texto y el contexto es importante. En Hechos capítulo 17, por favor, lea del verso 16 al 23. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma en cualquier contexto, amado hermano, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Hermano, no es que hoy nosotros tenemos un evangelio diferente. Tenemos la misma palabra que el apóstol Pablo predicó, la misma palabra que predicaron los padres de la iglesia primitiva. Y esta palabra, amado hermano, seguirá siendo la misma. Con otras versiones sí, pero seguirá siendo la misma palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser negociada. La palabra de Dios no puede ser cambiada. Usted debe predicar la palabra de Dios en el contexto en el que usted se encuentre. No, es que hay gente, amado hermano, que dicen, es que esto no hay que predicar aquí. De esta manera no hay que predicar acá. No, hermano. Usted debe predicar la palabra de Dios tal como se encuentra en la Sagrada Escritura. No le añada, no le quite, no, dígala como está escrita, hermano. Bendito Dios. Eso es el nexo del texto y el contexto. Amén. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, hermano. ¿Cuál debe ser nuestro contexto inmediato? Diga conmigo, familia. ¿Se da cuenta? Lo que le hemos dicho, lo que le estamos enseñando, amado hermano, lo que hemos venido hablando en algunos cultos. ¿A quiénes los primeritos que debemos evangelizar? ¿A quiénes son los primeritos que debemos compartir la palabra del Señor? ¿A quiénes son los primeros que tenemos de discipular, compartirle de Cristo? Es a nuestra familia. Luego vienen nuestros parientes. ¿Se da cuenta? Primero la familia, su entorno, luego sus parientes. Luego usted puede abrirse a sus amigos, a sus vecinos. Después que usted hace esa obra, puede seguir por los compañeros, ya sea de trabajo, de estudio, y ya después a otros. ¿Sí se da? Mire cómo es ese contexto, ¿no? Mi familia, mis parientes, mis vecinos y amigos, mis compañeros de trabajo, de estudio, y por último, a otro. ¿Cuáles son las funciones vitales de la iglesia? ¿Cuáles son las funciones vitales de la iglesia? Y si usted se da cuenta, ahí hay un acróstico, ¿no? Pesca. La P, la E, la S, la C y la A. Pesca. ¿Por qué forma ese acróstico? Porque es cada una de las funciones que la iglesia tiene que hacer. ¿Cuál es la primera función que la iglesia debe aprender a realizar? Es proclamar el evangelio de Cristo. Hermano,
Permítame decirle algo. Es bueno que cantemos. Es bueno que oremos. Pero es mucho mejor cuando oramos, cantamos, pero también predicamos. En todo servicio tiene que haber la predicación de la palabra de Dios. En todo culto tiene que proclamarse la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La salvación viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La alabanza. La palabra de Dios. Amén. Ahora, si usted mira Hechos capítulo 2, del verso 41 al 47, usted se da cuenta que en la primera iglesia, la iglesia primitiva, siempre proclamaban el evangelio de Cristo. Siempre se predicaba, amado hermano. Siempre se predicaba. Siempre se predicaba. La segunda cosa, amado hermano, la segunda función que la iglesia hacía era enseñar, hermano. Una cosa es decir qué hacer, otra cosa es enseñarle cómo hacerlo. La proclamación dice qué hacer. La enseñanza le enseña a cómo hacerlo. La iglesia debe enseñar. La iglesia debe enseñar a los nuevos creyentes. Por esa razón, mis hermanos, ustedes y yo, tenemos que no solamente proclamar la palabra, sino también enseñar la palabra. Es por eso, hermano, que el grupo de discipulados es de suma importancia. El grupo de discipulados es de suma importancia. En el discipulado nosotros aprendemos cosas importantes, buenas, necesarias para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? No es lo mismo predicar que enseñar. Amén. La tercera función, amado hermano, que de suma importancia es el servicio dentro de nosotros. Hermano, debemos saber ministrarnos. Desde el que nos recibe desde la entrada y todos los que estamos aquí adentro. Hermano, la iglesia debe ser un lugar donde la armonía se sienta desde que entramos. Desde que entramos. Desde que entramos, sirvámonos. Recibiéndonos con armonía, recibiéndonos con afecto, recibiéndonos, amado hermano, con un estrechón de mano, recibiéndonos con un abrazo, con un Dios te bendiga, qué gusto tenerte, qué gusto que estés aquí con nosotros, y si es posible acompañarles hasta acá adentro, amado hermano. Oiga, el servicio es de suma importancia. Amén. Bendito Dios. La sede de comunión. La iglesia primitiva, amado hermano, las cosas las tenían en común. Nadie se sentía superior a los demás. No. Allá en la iglesia primitiva, el que tenía, pues, recursos compartía con el que no tenía. Porque buscaban tener comunión. Comunión. En la congregación, amado hermano, tenemos que tener comunión. Hermano, la comunidad debe saber que somos una iglesia de comunión. Los vecinos de alrededor del templo deben saber que la iglesia está para ayudarles. Servicio y comunión. Pero también tenemos la quinta función, que es la adoración. La iglesia debe ser el lugar donde adoramos. La iglesia debe ser el lugar donde venimos a exaltar al que hace que lo imposible se vuelva posible. La iglesia, la casa de paz, hermano, es el lugar donde nos reunimos a darle gracias a Dios por todos esos favores inmerecidos. Es por eso, mis hermanos, que ustedes y yo debemos buscar que estas 5 funciones estén visibles en la casa de paz, en las congregaciones. La proclamación del evangelio, la enseñanza del evangelio, el servicio entre el cuerpo de Cristo, la comunión de todos los miembros del cuerpo de Cristo y la adoración.
Amén. La iglesia no puede perder de practicar una de estas funciones. Si nosotros dejamos una de ellas, hermano, la pesca no se llevará a cabo. ¿Sí me entiende? Para pescar necesitamos de estas 5 funciones. Amén. Entonces, mis hermanas y hermanos, 10 características saludables de la iglesia. 5 elementos vitales. Acuérdense, hermanos, acuérdense estos 5 elementos vitales y estas 5 funciones vitales. Permítame llegar a la conclusión en esta noche. Hablamos nosotros de la visión como elemento vital, hablamos del liderazgo, hablamos del cuerpo ministrante, hablamos de los recursos y hablamos del mensaje que tiene que ser compartido. Esos son los elementos vitales. La función vital de la iglesia es proclamar el evangelio de Cristo, enseñar la palabra de Dios, el servicio dentro de la congregación y la comunidad, la comunión entre todos los cuerpos del Cristo y la adoración. Pero mire esta fusión o esta unión. La visión de Dios se encuentra en la proclamación. Porque usted lo que dice, lo que usted cree. Usted dice lo que ve. Esa es la visión. El liderazgo se va a multiplicar por medio de la enseñanza. Si no hay enseñanza, no va a haber discípulos. Y si no hay discípulos, no puede haber líder. Tercero, el cuerpo ministrante está activo en el servicio, en su función, en lo que hagan. ¿Está entendiendo? Los recursos abundan en la comunión. Y en el contexto, dice, compartimos el mensaje en el contexto y adoración. ¿Cuál debe ser la terminación después de que nosotros hemos escuchado la palabra? Adorar a Dios por lo que nos ha enseñado. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 100? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuál debe ser el final de un culto? Adorarle al Señor. ¿Cuál debe ser el final de un servicio? La adoración a Dios. Señor, gracias porque me enseñaste. Gracias porque me hablaste. Y yo creo que en esta noche hay que darle gracias a Dios porque nos está dando los recursos para crecer y para multiplicarnos. Amén.